Una duda histórica. Tú que eres historiador y además presidente de la Fundación Atarazanas, que pone en marcha la Ruta Magallanes. La vuelta al mundo, hace casi ya 5 siglos, ¿partió de Sevilla o de Sanlúcar? De Sevilla, indiscutiblemente, Cristóbal, por Dios. De Sevilla, veritas veritatis, como se dice en el... te lo pregunto, claro, con toda la intención, sí, sí, sabes sí, que lo ha puesto en duda. Sí, se ha puesto en duda y eso está ya rectificando. Yo me alegré mucho cuando se aprobó en un pleno del Ayuntamiento de Sevilla, y además se aprobó por unanimidad. Me alegré muchísimo porque fue una moción presentada por el gobierno de la ciudad, por el Partido Popular, pero lo que lo secundó inmediatamente el Partido Socialista e Izquierda Unida, ¿no? Y que tiene que ver con que a Sevilla se la considere en esa comisión nacional que se ha creado y tal, ¿no? Sevilla, palabra de historiador que le ha dedicado media vida a la historia de la circunnavegación de Magallanes, palabra de que la primera vuelta al mundo partió de Sevilla y salió de Sevilla. Hay muchas razones. Estoy precisamente en la culminación, la terminación de un libro que allanará, pero desde el punto de vista, como te decía anteriormente, de la historiografía. Afortunadamente los historiadores no barajamos hipótesis, creencias, barajamos documentos, crónicas, y hay suficiente material documental, yo diría que... Y aparte no olvidemos nunca algo fundamental, el sentido común. O sea, todas las grandes navegaciones, todas las flotas que partieron hacia América y hacia otros mundos a partir de 1503 hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando la Casa de Contratación se trasladó a Cádiz, tuvieron como epicentro, como alfa y omega, esta ciudad maravillosa que es Sevilla. No, es que pues a veces observamos que esta ciudad, como le pasa al camarón que se duerme, esta ciudad se duerme quizás demasiadas veces y se lo lleva la corriente. Rafael, ¿el proyecto de la Ruta de Magallanes en qué consiste? Pues evidentemente tiene que ver con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, de la primera circunnavegación. Todavía hay gente que no sabe que salió de Sevilla y volvió al puerto de Sevilla, al Arenal de Sevilla. Hay gente que no lo sabe o hay gente que lo sabe y malintencionadamente lo omite y dice que salieron de Sanlúcar, por ejemplo, ¿no? Cuando en esa época pues Sanlúcar no se podría comparar a lo que era la ciudad de Sevilla. Pero básicamente... Parece una auténtica barbaridad porque ese hecho que ha reseñado Rafael Crespo es un hecho histórico, no es ni sevillano ni español. Se fue un gran salto para la humanidad. Fue la primera vez en toda la historia del mundo en que una persona que sale de un sitio vuelve a ese sitio dando la vuelta al globo. A decir de Stefan Zweig, de uno de los mayores intelectuales del siglo XX, la mayor hazaña protagonizada en la historia de la humanidad, por supuesto la mayor hazaña náutica, con diferencia, y no cabe duda que Sevilla, yo creo que sí es consciente de la importancia de dicho acontecimiento. Desde luego, esto es lo mismo, venimos varios años trabajando con la administración de aquí, de Madrid, diciendo, señores, que se acerca el 19 y que el 19 parece un año muy lejano, pero que este tipo de eventos internacionalmente se tienen que ver con perspectiva. Pero se acerca el 19. El gobierno saliente, Rafael Crespo, el gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero, dejó un decreto prácticamente en el filo ya de la navaja, ¿no? Sí, publicado antes de las elecciones. Y publicado cuando estaba en funciones, el 2 de diciembre. Es curioso porque lo que te contaba mi compañero José Manuel, nosotros hemos estado en exteriores, hemos estado en bastantes reuniones en Madrid proponiendo esta comisión del 5º centenario. Nos hemos reunido aquí también en el ámbito andaluz, tanto con la Junta de Andalucía como en el ámbito al máximo nivel del Partido Socialista, y nos encontramos que a última hora, deprisa y corriendo en campaña electoral, se aprueba un decreto ley en el cual, desde luego, nosotros no hemos participado, sí hemos sido inductores, impulsores de esa idea, y se aprueba un decreto ley donde el nombre de Sevilla es omitido. Se cita a Sanlúcar de Barrameda, se cita a otras ciudades, a otros lugares, pero Sevilla, que es el epicentro de esa epopeya, pues es ignorada. Entonces a nosotros, eso además un decreto ley firmado por Manolo Chávez, alguien que le debe, creo, bastante a esta ciudad, pues me parece que es una indignidad.
ningunear a Sevilla. La cuestión es que se detectó a tiempo, afortunadamente. Es sorprendente que con la que está cayendo se tenga que aprobar un decreto ley de la creación de una comisión, que en cualquier caso está muy bien, estamos muy felices por la creación, porque íbamos diciendo hacía tiempo que era necesaria una comisión nacional para la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, con cierta preocupación para que la centralidad pues pudiese recaer en la ciudad que fue protagonista indiscutible como es Sevilla, ¿no? El caso es que se aprueba y se publica en el BOE de 2 de diciembre y en el texto preliminar se menciona, como decía Rafael, pues las ciudades, por ejemplo, de Sabrosa, que era una pequeña aldea donde nació Magallanes, Guetaria, que es la ciudad donde nació Elcano, Sanlúcar, Tenerife, en fin, hitos geográficos. No aparece Sevilla. Pero no aparece Sevilla, que fue, entre otras cosas, además, es una cuestión de historia, que no se trata de un ombliguismo con el que se nos acusa a veces a Sevilla. Me parece ridícula, la historia es objetiva, y Sevilla era el puerto en ese momento, era la ciudad más importante del sur de Europa. La gente ignora que incluso no hay que llegar al siglo XVI, ya en el siglo XV, incluso en el siglo XIV, la ciudad de Sevilla es llamada la ciudad del oro. La importancia del tráfico en el Mediterráneo era muy grande. Las cosas en Sevilla no funcionan por casualidad, funcionan por causalidad. Y entonces el puerto de Sevilla era un puerto importante. Es verdad que Sanlúcar, por ejemplo, pues era el antepuerto de Sevilla, era donde habitualmente se tenían que hacer las últimas reparaciones, a veces esperar el buen tiempo, el viento, para salir a la mar abierta. Pero el puerto donde realmente se pertrechaba la flota, donde se controlaba, estaba la aduana, estaba la casa de contratación. Pero si es que, vamos a ver, es que es un poco absurdo de todo verdad, eso, ¿no? Yo no... Magallanes estuvo viviendo en Sevilla. Evidentemente, no iba a vivir 2 en años y Sanlúcar. medio. No, vivió 2 años y vino a Sevilla como venían toda la gente de todas las nacionalidades. Era un poco pues qué digo yo, la Nueva York de nuestro siglo o la Roma del siglo I. Es decir, Sevilla era una ciudad importante, pese a quien le pese. También es verdad que tenía sus lunares. Nosotros lo que tratamos es de reivindicar un nuevo tipo de circunnavegación. Se trata en clave metafórica y simbólica de darle importancia al hecho histórico para que entendamos que estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos preocupantes en muchos sentidos, con esa visión que tú aludías antes, yo creo que se pueden proponer cosas muy importantes. Por ejemplo, el mundo es diverso, el mundo tiene que entenderse, se tienen que plantear intercambios no solamente culturales, de pensamiento, etcétera. Y eso, pues entre 2019 y 2022, era un tiempo que se podría aprovechar. Y Sevilla, pues, hombre, también desde el punto de vista, ¿por qué no decirlo?, de lo que es la promesión de una ciudad, de su imagen turística, pues también, el mundo en el que estamos es muy competitivo. Y además es curioso como lo de Chávez es ya patológico, porque Chávez ha sido presidente de la Junta de Andalucía, la sede era San Telmo, pero el Palacio de San Telmo era el patrón de los navegantes, de los mareantes, y aquí estaba la escuela de pilotos. O sea, es que yo creo que a ver si el niño de Chávez va a tener algo en Sanlúcar. Yo que soy muy malo, muy mal pensado. A ver si el niño de Chávez va a tener algo en Sanlúcar. No obstante, Paco, yo creo que eso se va a arreglar. Vídeo. Se va a arreglar, ¿no? Hombre, se tiene que arreglar. Sí, ahora te contamos. No es que tengáis razón, es que De hecho, una cosa hay que decirlo también en honor a la verdad. El lunes tuvimos un acto donde estuvo el alcalde y la verdad sea dicha, puso los puntos sobre las IES y al menos era algo que necesitamos oír de la persona que lidera y capitanea actualmente esta ciudad, y dijo que efectivamente están por la labor de rectificar ese... Vamos a ver.